¿Qué tal? Estamos aquí con un amigo en Bélgica y te voy a pedir que me digas cuál es tu nombre o qué seudónimo quieres usar. Me llamo Oli. ¿Mm? ¿A qué te dedicas, Oli? Me dedico a la vida principalmente, Genial. a vivir la vida de lo mejor que puedo, pero lo que me gusta son la música Ajá. principalmente, que está siempre ahí detrás de mí, y fiestas con la música. Mm. Hago esto y recién, bueno, he hecho muchas cosas en mi vida y recién he empezado los masajes ayurvédicos. Ujú. ¿A ti? ¿Desde hace cuánto tiempo le estás usando y con qué frecuencia? Pues diría que la primera vez fue hace como, el tiempo pasa, hace 15, un buen 15 años Ajá. y digamos para decir una medida, una frecuencia media, sería cada 6 meses, algo así. Sigo usando con mucho cuidado y mucho respeto a la planta, que es una planta bastante poderosa. Ahora un poco menos, que me siento un poco mejor con esto. Ajá. O sea, tengo la impresión de tener una relación más sana cada vez. O sea, las cosas eh, se ponen más claras y entonces voy con más confianza también, ¿no? Mm. Cuéntanos ahora cómo comenzó tu relación con la Salvia Divinorum. La salvia empezó mi relación con ella en Ibiza, con unos amigos en una finca donde vivían y éramos tres personas y luego se juntaron dos otros mayores que compramos unas botellitas de salvia por 5 o por 10, no me acuerdo, que la hacen como un tratamiento que, según lo que se dice, bueno, empuja La potencia. la potencia de la planta, ¿no? Lo que es real, pero bueno. Y entonces fue en un salón y empezamos a fumarla, porque la fumamos, no la comamos. Y empezando a fumarla, por mi parte, bueno, hubo otras experiencias, como una señora mayor que se puso a subir en el sofá diciendo que era como un desierto, la guerra, que veía cosas pasar frente a ella, que tuvo mucho miedo, pero dura muy poco, ¿no? Son 3 minutos. Entonces, aunque tengas miedo, no dura tanto. Pero a mí nunca me pasó, o sea, muerto de risa, Ajá. porque tenía como impresión de tomar un instantáneo, una foto, en cada momento, y que cada instantáneo se quedaba pegado el precedente. Y se quedaban todos pegados uno al otro, y esto hacía como rayos de foto pegadas sobre pegadas, digamos, una a la otra, y se quedaban todas. Entonces podía ir en cualquier rincón de la pieza y hacía como mitralletas de fotos. Era muy impresionante, ¿no? Era como todo, veía toda la situación, pero solo momento tras momento, no como un movie, Continuo. no Sí. como un film, pero más bien de un film con fotos pegadas una encima de la otra, ¿no? Un poco encima de la otra. Esto fue el primer experimento. Yo muerto de risa, tan fuerte. Era como algo muy impresionante y a la vez no me daba miedo, ¿no? ¿Y cuánto te duró esto? Pues entre unos 3 minutos como mucho, pero no es el tiempo, no hay tiempo ya en ese momento, porque estás en el momento y es como que no estás conectado con el pasado, con el presente o con el futuro.
estás ahí en el presente, ¿no? Solo ¡pam! Y tuve otra experiencia con la salvia años después, porque es muy fuerte, ¿no? Dura muy poco, pero es muy fuerte. O sea, no es como un LSD que tienes una subida, un punto así donde todo se transforma y luego baja por horas, ¿no? Que ahí empiezas a pensar y es como ahí pasa, a veces lo pasa muy mal, porque es como mezclar el coco y a veces no sabes muy bien juntar las piezas, poner las piezas en su sitio, ¿no? O cuesta. Pero con la salvia nada de esto, o sea, la fumas hasta que la pipa no sea más una pipa y ¡pum! De una... ¿Cómo que hasta que la pipa no sea más una pipa? Eso es el truque, hay que fumarla y guardar el humo. Fumas lo más que puedes en tus pulmones, cada uno... Yo tengo una capacidad pulmonar bastante fuerte, entonces el truque es guardar el humo y guardar el humo. Y guardar el humo hasta que no puedes más guardarlo, soplas lo que queda, y muchas veces no queda nada, y tiras otra vez en la pipa, ¿no? Y cuando más tragas, guardas el humo, otra vez, lo guardas, lo guardas, lo guardas hasta que no más, largas el resto y en un momento la pipa no es más una pipa, o sea, se va todo, no es como el LSD donde se transforman las cosas, ahí es como se va, la pipa no es más una pipa, es ¿cómo decir? Pero eso no lo vi en los primeros tiempos, era como, te digo, esta historia de estar pegado en el momento, ¿no? Y me pasó otra experiencia así, bueno, en un principio lo hacía sentado, y sigo haciéndolo sentado, pero porque hay una tendencia de caer por detrás, la cabeza se hace muy pesada ahí detrás, y la costumbre es de caer así, ¿no? Por detrás. Entonces hay que protegerse un poco. Y entonces esta vez estaba de pie fumando la salvia, y empecé a fumar la pipa y en un momento empecé a caer por detrás, pero estaba cerca de un mueble, entonces me apoyé en el mueble y empecé a caer de lado. Y en el momento que empecé a caer de lado, tuve esta misma visión del instantáneo, de tomar fotografías en cada momento de mi caída, que no era más una caída, porque estaba aquí, y luego aquí, y luego aquí, y luego aquí, y en ningún momento me caí. Me caí, ¿sí? ¿Se usa la palabra? Sí. Porque era muy divertido, no estaba de pie y luego un poco tumbado, un poco más, pero viviendo únicamente el momento. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, consciente de que todos estos movimientos juntos era una caída, pero yo en el momento, en ningún momento me he caído. Pero mi conciencia sabía que la secuencia es una caída. Entonces pero muerto de risa, diciendo, ¡wash! Estoy cayendo, pero no me caigo. Estoy aquí, 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 aquí. Y acabé en el suelo, pero bien. O sea, wow. Entonces esto era el principio de una búsqueda más allá, ¿no? De decir, bueno, entonces esto es como me vuelve a conectarme únicamente con el aquí y ahora. Pero bueno, otras experiencias como muy fuertes que no tienen mucho sentido mucha relación con la que conté antes. Era sentado al lado de un fuego con 4 personas
y dos fumamos la salvia, ¿no? Después de una noche de trippy, pero era todo por el fin de la fiesta. Estábamos todo bien con un té después de la fiesta al lado de un fuego, ordenando un poco las cosas. Y pasó la idea de experimentar la salvia, ¿no? Entonces fumamos la salvia y yo estaba sentado justamente. Y esta historia de guardarle el humo, ¿no? De guardar el humo, y en un momento, al guardar el humo, tienes la impresión que se abre todo y que no hay... se abre todo, se abren las cosas, vas adentro de las cosas, ¿no? Como abrir un zip y se abren las cosas y tú estás un momento detrás de la realidad. Pero entonces, guardé el humo, sentado al lado de este fuego, guardé el humo, y un momento, ¡pum!, no había más nada. La pipa no era una pipa, mis amigos no estaban, no había nada. Me caí así por detrás y estaba entonces en el suelo así, con la cabeza así. Abrí los ojos, la cabeza de costado, abrí los ojos, y en el momento de abrir los ojos estaba todo en 2D a plano. Pero todo a plano, los árboles planos, la finca detrás de mí plano, la furgoneta que estaba aparcada plana, mis amigos planos, yo a plano en 2D, todo plano. Y se levantaba todo como cartas, como un juego de cartas, ¿sabes? Hacer así. Se levantaba todo en lonchas muy finas y como dominos, pero al revés. Un domino por el otro, ¿no? Muy rápido y lonchas muy finas, así como... Los árboles se ponían de pie, luego la furgo, luego la finca, luego mis amigos, luego mi brazo, pero por lonchas así, ¿vale? Luego me di miedo porque se me acercaba a mí y se acabó la historia y estaba sentado al lado del fuego con mis amigos. ¡Wash! Y era como... ¿qué pasó, no? Era muy fuerte esta experiencia, muy, muy fuerte. Pero hay como etapas. Puedes, si vas fumando la salvia y que a un momento sientes que hay cosas que pasan que muy raras, puedes dejar de fumar y ahí te quedas. Y es o muy divertido o muy esto, pero no vas hasta el punto que la pipa justamente no sea más una pipa, ¿no? Hay steps, ¿no? Pero si vas siguiendo fumando hasta, aunque empieza a empezar la experiencia, hay un momento que no sirve más fumar porque no estás más en esta realidad. Y entonces empecé a interesarme después de ver la película What the Bleep Do We Know, donde me di cuenta que la física cuántica habla mucho de esto, que no hay observador, que si no somos creador de la realidad que vivimos, ¿no? Empecé a interesarme en el tema, y con la salvia también me llamaba algo con el hecho del aquí y el ahora, ¿no? Y entonces junté informaciones de Alexander Lothar-Wasser, que proyecta ondas sonoras en el agua. Para resumirlo, hay que verlo, pero es muy completo. Y él obtiene patterns, o sea, mandalas en el agua, ¿no? Sale en la película un japonés que hizo también experiencias sobre el agua con intenciones, de poner intenciones en el agua. El Masaru Emoto. Masaru Emoto, sí. Y que solo al poner intención en el agua, la estructura molecular del agua mismo cambia. O sea, que solo la intención, la vibración de nuestra intención
hace cambiar la estructura misma del agua, ¿no? Y como somos compuestos de 80% del agua, está bastante relacionado esto, ¿no? Y ¿dónde iba con el Alexander Lotterwasser? Y otra persona también en las tres que me llamaron la atención es Benveniste, un tal Benveniste, Jean-Jacques Benveniste o algo así. Hicieron un trabajo en la memoria del agua, diciendo que el agua, si está en contacto con un cuerpo, luego, después de dilución extremas, el agua todavía tiene la información de haber estado en contacto con el otro cuerpo, ¿no? Y entonces eso me llamó la atención diciendo, pero si la salvia me conecta con el momento, y en ese momento yo tengo la impresión de entrar en las cosas, de estar como pegado a solo aquí y ahora. No sé si voy a hacer bien el link, el vínculo. Entonces empecé a hacer sesiones yo solo y con los ojos cerrados, y más con ritual, ¿no? O sea, aconsejar momentos realmente a eso y no más divertir, pero estudiar más estos momentos. Y pasé experiencias muy fuertes. Me di cuenta de la experiencia esta no al ir, pero al volver. Era como lo decía antes, de abrir la realidad, pero no me daba cuenta de lo que realmente pasaba cuando estaba ahí, ¿no? Sentía que no era más en esta realidad, pero después de esto no. Pero luego al volver en mi cuerpo, ahí sí que fue bastante claro, era como en una experiencia cerrar un zip, que todo se ponía como toda la realidad que me está surround, que se cierre con un zip, ¿no? Que la creo y todo, pero todo lo que está alrededor mío se pone en su sitio, como si yo iba a cerrar un zip, ¿no? Y luego, después del zip, tuvo otra experiencia que entraba en mi cuerpo como un guante, como si iba a poner un traje, ¿no? Me ponía como si mi energía iba dentro de un guante soplándola, ¿sabes? Que mi cuerpo tomaba forma, que le daba forma a partir de mi energía, o sea, como si soplaba mi energía en la materia, ¿sabes? Y luego todo alrededor, ¿no? Un poco más lento, o sea, empezando por mi cuerpo y luego la realidad alrededor. Entonces dije, wow, empecé a creer que somos realmente creador pero en el sentido al instante, en cada momento, creamos la realidad que experimentamos, ¿no? Y sí, también quería añadir una cosa, era en ese momento, cuando empecé a irme realmente, a estar consciente de irme, de esa realidad, no era para realmente ir en otra realidad, sino que parar, como había leído en Castañeda, lo que don Juan llama parar el mundo. O sea, parar la historia de esa realidad, sino que estar fijo en el momento, ¿no? Pegado en el momento, parando el tiempo, cualquier vínculo con el pasado o con el futuro de tus pensamientos, ¿no? Paras el mundo con la cabeza y estás aquí y ahora, ¿no? Y esto me hace el link con la historia del agua,
que entonces para mí desarrollé esta idea que estamos, o sea, el aquí y ahora es aquí, y la realidad que experimentamos es aquí. Hay como un delay, ¿no? En el tiempo, y cuando fumas la salvia, pues ese delay lo borras. Estás solo en el aquí, en el ahora, ¿no? Limpio de cualquier cosa que te molestaría o te atraes en otro. Estás tú aquí y ahora con tú mismo, con tu energía, a la fuente, como decía nuestra amiga este fin de semana. Directamente a la fuente. Y aquí estoy, experimentando eso. Pues muchísimas gracias, muy buena explicación. Gracias a ti.